Diosdado Cabello sobre el regreso de Juan Guaidó a Venezuela. No va a pasar nada. Durante una marcha chavista, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente reiteró que no habrá acciones contra el líder opositor tras su gira internacional, pero advirtió: la justicia a veces tarda, pero siempre llega. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó este lunes que no va a pasar nada en Venezuela tras la gira internacional del presidente interino Juan Guaidó, cuyo regreso al país está previsto para esta semana. Nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico. La verdad, a nosotros no nos afecta, no va a pasar nada. Él es la nada, y la nada no puede generar otra cosa que no sea la nada, declaró a periodistas el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, que rige en el país con poderes absolutos. Guaidó, quien tiene prohibida la salida del país por una orden de la justicia del régimen de Nicolás Maduro, emprendió el 19 de enero una gira por Colombia, varios países de Europa, Canadá y Estados Unidos, que lo reconocen como mandatario encargado. El jefe del Parlamento fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, quien prometió aplastar la tiranía de Maduro. Además, fue invitado al discurso del Estado de la Unión que dio la semana pasada el mandatario norteamericano. Al presentarlo ante el Congreso, tanto republicanos como demócratas lo ovacionaron, en un claro reconocimiento a su presidencia interina. Sin embargo, Cabello aseguró que en el caso de Guaidó, quien es acusado por la dictadura entre otros delitos de traición a la patria, no habrá impunidad, sin llegar a mencionar un posible arresto. La justicia a veces tarda, pero siempre llega, manifestó. Pese a que no hay confirmación de cuándo volverá al país el líder opositor, Washington advirtió al régimen de Maduro que habrá consecuencias en caso de medidas contra Guaidó. Una fuente del entorno del dirigente indicó el lunes a la agencia AFP que el presidente llega a Venezuela esta semana. Tomaremos acción conjunta, regresamos pronto a Venezuela, para que los venezolanos, como siempre, hagamos nuestra parte, señaló Guaidó este domingo en su cuenta de Twitter. Asimismo, el líder opositor publicó este lunes un video en el que llamó a la población venezolana a reactivar la movilización contra la dictadura chavista. Si bien reiteró que su regreso es inminente, no dio una fecha específica. Destacó los resultados de su gira y aseguró que los países que lo reconocen como jefe de Estado legítimo están dispuestos a aumentar la presión hasta el máximo nivel que haga falta, pero indicó que un factor clave será consolidar el movimiento opositor, dejar a un lado cualquier diferencia y trabajar en una ruta clara para vencer a la dictadura. Para que esto ocurra, los venezolanos dentro y fuera del país debemos hacernos sentir con fuerza, expresó. En su escalada para forzar la salida del poder de Maduro, que incluye un embargo petrolero, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció el pasado viernes restricciones contra la aerolínea estatal Conviasa. Se suman a las sanciones a PDVSA, la petrolera estatal, a las sanciones al sistema financiero. Es una agresión permanente, condenó Cabello durante una marcha del oficialismo en apoyo a los trabajadores de la aerolínea. Conviasa aseguró este lunes en un comunicado que seguirá operando con total normalidad. El gobierno se distancia del viaje de Zapatero a Venezuela. La ministra de Exteriores asegura no tener nada que comentar sobre la visita de ciudadanos españoles a Caracas. El gobierno marcha a distancias respecto a la visita del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela. Preguntada por este viaje, en el que Zapatero se ha reunido con Nicolás Maduro, entre otros, la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, ha evitado valorarlo. Sobre la visita de ciudadanos españoles a Venezuela, en su calidad de ciudadanos españoles, no tengo nada que comentar. Ha zanjado la ministra, que ni siquiera ha mencionado el nombre de Zapatero. Simplemente ha encuadrado su figura en esa categoría de ciudadanos españoles que se desplazan a Venezuela. La jefa de la diplomacia comparecía en el Palacio de Viana, sede de Exteriores, tras reunirse con su homólogo griego Nikos Dendias,
y ha evitado respuestas prolijas en torno a Venezuela, más allá de la respuesta respecto a los labores de mediación de Zapatero en Caracas, que revela cierta incomodidad sobre la postura del gobierno ante estas gestiones. La ministra ha asegurado que no trató de la crisis venezolana con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. González Laya habló por teléfono con Pompeo el pasado viernes y próximamente se desplazará a Washington para continuar revitalizando la relación entre los dos países, pero hasta el momento no ha habido referencias a la situación venezolana según sus palabras. González Laya ya se distanció en una entrevista en la SER de las posiciones contrapuestas que expresaron Zapatero y Felipe González a cuenta de la visita a España de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, según el reconocimiento que le han otorgado más de 50 países y al que recibió la ministra en lugar del jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez. Todas las opiniones de todos los opinadores en España son muy respetables, pero la posición del gobierno es muy clara, dijo la ministra en la radio. En una entrevista publicada este domingo, González Laya aseguró que España está haciendo esfuerzos para acompañar una resolución pacífica en la crisis venezolana. Por otro lado, cada día asesinan a 2 personas en la frontera con Venezuela. Según Fundación Paz y Reconciliación, han sido asesinadas 4.911 personas entre 2012 y 2019. La violencia en la zona de frontera con Venezuela no da tregua. Entre 2012 y 2019 fueron asesinadas en este territorio 4.911 personas, es decir, cerca de 2 personas por día. Así lo revela un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, que detalla además 203 secuestros y 71 menores reclutados forzosamente en este mismo periodo de tiempo. Actualmente en la zona fronteriza hacen presencia 28 estructuras armadas ilegales, entre las que se encuentran el EPL, los Rastrojos, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, indica el estudio. El alto índice de violencia que se presenta en buena parte de los 2.200 kilómetros se debe a que, según Pares, la zona es un espacio dominado por las economías ilegales como la del narcotráfico, el contrabando de gasolina y el tráfico de armas y personas. La múltiple presencia de estructuras armadas ilegales se traduce en la existencia de una constante disputas armadas que tienen como propósito el posicionamiento y dominio de estos actores sobre dichos mercados, lo que explica la fuerte ola de violencia que se vive en la frontera, dice la Fundación. Pero la dinámica de violencia no es la misma en todos los puntos de frontera que comparte Colombia con Venezuela. Por ejemplo, en el Catatumbo se vive una guerra abierta de carácter regional entre actores ilegales, especialmente entre el EL y el EPL. La dinámica es distinta en La Guajira, donde se libra un conflicto de carácter más local, principalmente en el municipio de Maicao, entre organizaciones que buscan el control de los pasos fronterizos, donde se presenta contrabando y tráfico de personas. Un tercer escenario es identificado en Arauca, donde el EL, en ausencia de disputas abiertas contra otras organizaciones ilegales, ha mantenido un control hegemónico, explica el informe. Por último, se resalta que hay espacios en una tensa calma, pero donde se prevén disputas en los próximos meses. Esto podría suceder por la reconfiguración que se estaría dando en al menos 3 organizaciones de tipo regional, estructuras post-FARC agrupadas en torno a Gentil Duarte, 11 disidencias, estructuras agrupadas bajo Iván Márquez y Sandrich, al menos 4, y estructuras independientes dedicadas al narcotráfico. Y por último, Rusia rechaza sanciones de Estados Unidos para apoyar al régimen de Maduro. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que la imposición de ese tipo de sanciones es dañina y contraria al derecho internacional. Las autoridades rusas rechazaron este lunes las amenazas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump sobre la imposición de nuevas sanciones contra Moscú por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, y han tildado este tipo de prácticas de dañinas. Opinamos que muchos países sufren a causa de esta práctica.
La consideramos contraria al derecho internacional, indicó durante una rueda de prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Sobre esta cuestión aseveró que Estados Unidos especialmente, pero también otros países, lamentablemente usan muy frecuentemente estas restricciones contra terceros países. Son acciones que son ilegales según el derecho internacional, reiteró. Peskov acusó a Washington, además de usar este tipo de prácticas cada vez más a menudo para garantizar que se alcanzan sus propios intereses en cuestiones comerciales y económicas, según informó la agencia de noticias Sputnik. Así condenó las palabras del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, que advirtió la semana pasada a Rusia de que pronto descubrirá que su continuo apoyo a Maduro ya no es gratuito. En una clara alusión a Rusia, lamentó que haya países que continúan beneficiándose del régimen e instó a tomar precauciones dado que el escenario podría variar. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunió el viernes con Maduro y acusó al gobierno de Estados Unidos de propiciar un levantamiento popular en Venezuela. Lavrov, que considera inaceptables e ilegales las sanciones impuestas por Washington sobre Caracas, culpó de la recesión económica en Venezuela a los intentos de derrocar a Nicolás Maduro, haciendo uso incluso de la fuerza.